Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:28. Esta música nos invita a seguir descubriendo la sierra. Tras las huellas de la sierra es el proyecto que hemos arrancado esta temporada. Pues eso, para conocer secretos, curiosidades, todo lo que tiene que ver con nuestros municipios de la sierra. Hoy haciendo parada en Moralzarzal, un municipio que se une a este proyecto que conocíamos, ya saben, de mano de ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, y que ya comentamos con uno de los responsables del proyecto, que es Guillermo Herrero. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, Sonia. Eso depende de si Encantado. ya has merendado, has almorzado o no. No, todavía no, por eso no se sabe muy bien a veces qué decir, si buenos días o buenas tardes. Bueno, hoy nos llevas hasta Moralzarzal, uno de los municipios que además se unen a este proyecto. Así es. Justo mañana se va a lanzar el proyecto en Moralzarzal, estamos súper contentos y además va a ser una presentación muy emotiva, porque vamos a estar nosotros, pero sobre todo van a estar las personas que de verdad nos han contado todas esas historias, esas costumbres que había en Moralzarzal, y entonces pues son ellos de verdad los protagonistas y es información suya la que te vengo a contar hoy. De hecho, nosotros, como siempre digo, solo somos meros recopiladores y luego intentamos difundir esa información que recopilamos. Bueno, y verán lo interesante que es hoy hablar de Moralzarzal. Lo primero que hacemos siempre, intentar descubrir el origen del nombre. ¿De dónde viene Moralzarzal? Así es, en este caso, al igual que la semana pasada en Soto del Real, el origen del nombre es bastante claro, porque además hay documentos, por ejemplo, del siglo XVI, que ya nos hablaban de que en Moralzarzal había dos núcleos de población, uno de ellos que era Fuente del Moral y otro que era Zarzal, que era como un barrio, un agregado. Sí. Y posteriormente pues estos se unieron, pero por ejemplo tenemos pruebas de esto porque es curioso que en esta zona siempre en las sesiones del concejo que había, siempre había en los nombramientos oficiales, se nombraban dos alcaldes, se nombraban dos alguaciles, se nombraban dos procuradores, por ejemplo. Y bueno, pues los procuradores eran los que ostentaban un cargo público, eran más o menos como los defensores del pueblo, un defensor del interés común, los procuradores. Sí. Y ya con el paso del tiempo, pues Moralzarzal se hizo villa cuando se separó del Real de Manzanares en 1636. Y es curioso, mira, Sonia, que se escribía Moralzarzal, se escribía con esta cedilla, sí. Que tiene la letra esta que existe también en catalán y en francés. La del Barça, esa C. La del Barça, exacto. Sí, y en castellano antiguo también existía y se escribía Moralzarzal, ambas dos con cedilla. Qué curioso, pero más curioso me parece que a los vecinos de Moralzarzal, y me consta que no son los únicos del entorno, otro día creo que también vamos a hablar de cebolleros, era como se les conocía. ¿Por qué en el caso de Moralzarzal eran así conocidos los habitantes? Así es, pues mira, además aquí sí que hay distintas versiones. Según con la persona con la que hablas de Moralzarzal te dice una cosa o te dice otra. Por ejemplo, a mí te voy a decir las que he escuchado y cuál es la que a mí más me gusta. Vale. Por ejemplo, pues mira, muchos decían que es simplemente por el hecho de que había muchas cebollas, muchas plantaciones de cebollas, o porque luego iban a venderlas también a Collado Villalba y pues los cebolleros, los que tenían las cebollas. Vale. Y luego hay otra que a mí me gusta mucho, que es porque se dice que en el altar mayor de la iglesia, en un lateral, de repente crecieron unas cebollas allí en el altar mayor de la iglesia y no se sabía muy bien el por qué. Sí. Entonces, que si alguien se las había dejado y que habían crecido, es una de las teorías. Y otra también, pues por ejemplo, que al ser una tierra en los campos de Moralzarzal hay mucho gamón, hay muchos parajes, incluso topónimos, que se llaman el gamonal por la cantidad de plantas que hay, la cantidad de gamones que hay de esta planta herbácea perenne. Y esa puede ser, como este gamón es comúnmente conocido como cebollero o cebollada, pues también puede venir por ahí el origen. Bueno, pues cada uno que se quede con el que más le guste, como hace Guillermo, que a mí me encanta. Este es el que me gusta a mí, pues ya está, eso lo defendemos hasta el final. Vamos a hablar no solamente del nombre de Moralzarzal, del nombre de sus vecinos, sino también de algunos de sus topónimos, porque hay más de 100 dentro de esta localidad. Al menos, de hecho probablemente Sonia hace siempre como que muchas veces como que vamos un poquito tarde, porque es verdad que por ejemplo hace 50, 60 años seguramente hubiera muchos más de 100 topónimos, entonces lo que estamos intentando es recopilar ahora los que todavía están en la memoria colectiva de aquellos que han
trabajado en las tierras de Moralzarzal y que han recorrido sus campos. Por ejemplo, el primero del que vamos a hablar es los herrenes. Un herrén es una palabra que etimológicamente tiene su origen probablemente en el vasco. De hecho, te sonará a lo mejor un municipio que se llama Rentería en el País Vasco, que en vasco es Errentería, entonces probablemente sea ese su origen. Y fíjate, un herrén yo siempre he pensado, no sé por qué, hasta que llegué a Moralzarzal, pensaba que un herrén era nada más que un campo, una cerca, un cercado con piedras, y que eso era un herrén. Y aquí Luis Guillén y Zárate, y Antonio Zárate, que les quiero aprovechar para mandarles un saludo, que son estas personas que nos están ayudando, pues me contaron que no, que un herrén, por supuesto que no. Un herrén es un forraje que está compuesto por 4 cereales, que son la cebada, el trigo, la avena y el centeno, y se sembraba en esa parcelita, en ese campo, y ahí es donde el herrén se utilizaba cuando crecía para alimentar al ganado. Entonces, nada que ver con el herrén que yo pensaba. Hay muchos herrenes dentro de Moralzarzal, el herrén del Rubito, los herrenes de Montero, del Reventón, las herrencillas. Muchos parajes que tienen el nombre de herrén. Bueno, pues ya apuntamos también esta curiosidad que nos va a servir no solamente para Moralzarzal, sino para conocer a lo largo de nuestra geografía también a qué nos referimos cuando nos referimos a el herrén. Las viñas, bueno, lo de las viñas ya sí que lo ubicamos todos un poco mejor, ¿no? Sí, las viñas, que antiguamente había muchísimas viñas, no solo en Moralzarzal, sino en todos los pueblos de la zona norte de Madrid. Y así es que es tanto así como que hay muchos lugares ahora que tienen el nombre de su paraje, el nombre del topónimo es Las Viñas. Por ejemplo, aquí en Moralzarzal están el Arroyo de la Viña, Las Viñuelas, las Viñas de Pilaque, la Viña de los Herreros. Y un topónimo muy curioso, Sonia, que se llama, que a mí es el que más me gusta, el Herrén de las Viñas Derrotadas. Te ocultas de antes, herrén, viñas y lo de derrotadas. Fíjate, qué curioso. Claro, digo, herrén de las viñas derrotadas. Dice, sí, no sabemos por qué se llamaría así, pero fíjate qué curioso el nombre de este lugar de Moralzarzal. Y más curioso es todavía una profesión que se hacía, que era casi... era exclusiva prácticamente de los niños pequeños para niños pequeños de Moralzarzal que se querían ganar su primer jornal, y que era la de espantapájaros. ¡Anda, fíjate, no me digas! ¿Y tú de qué has trabajado, abuelo? Pues yo he sido espantapájaros. ¡Qué bueno! Y esta profesión me la contaba Luis Guillén, que él fue su primer trabajo con 8 añitos, y con 8 añitos le mandaban a cuidar de estas viñas para que las aves no destrozaran la cosecha. Y dice, digo, ¿y qué era necesario? Y dice, pues mira, era necesario tan solo un sombrero de paja, un cencerro, un bote lleno de piedras y unos ojos muy abiertos para que no se estropeara la cosecha, como digo. Pero me gusta, porque el sombrero de paja lo llevaban para meterse en el papel de espantapájaros. Bueno, qué curioso y qué bonita esta historia, ¿no? Seguro que muchos abuelos y abuelas de Moralzarzal recordarán haber hecho de espantapájaros en aquella juventud. Bueno, vamos a hablar de las majadas. También un término que ya aprendemos en Moralzarzal y pues que podremos aplicar en otros lugares. Claro, majadas, es verdad que hay prácticamente por toda Castilla, por Madrid. Las majadas son lugares, unas pequeñas chozas que tenían también un corral, normalmente de piedra, y que servían pues para resguardo tanto del pastor como del ganado, como de las ovejas o del ganado por las noches. Y aquí en Moralzarzal hay distintas majadas también, pero sobre todo nos vamos a centrar en la majada del Prado de las Rozas, que como bien indica es una majada que está en el Prado de las Rozas, un prado muy cercano ya al término de Collado Villalba. Y fíjate que se desconoce exactamente cuál es su origen, pero puede ser incluso que esta majada datase de la alta Edad Media. Y además, más recientemente, como sabes, en la Sierra de Guadarrama siempre estamos hablando de las huellas que ha dejado también la Guerra Civil, de que fue testigo tanto de los pueblos de la Sierra de Guadarrama como del norte de Madrid de numerosas operaciones militares. Y fíjate que aquí, en este lugar, en la majada en la majada del Prado de las Rozas, se asentaron, está demostrado que se asentaron las tropas del ejército republicano que venían pues probablemente de alguna batalla, la batalla de Brunete, no se sabe exactamente de qué batalla, pero sí que algunos vecinos posteriormente han encontrado aquí munición, han encontrado granadas de mano, lo cual pues es también un dato a tener en cuenta si te das un paseo por esta majada del Prado de las Rozas. Fíjate qué curioso. Bueno, y nuestra última parada en Moralzarzal va a ser en la Arboleda. Sí, en la Arboleda, y más concretamente nos vamos a centrar en una costumbre que tiene que ver con la Arboleda, y es que de la Arboleda o de otros parajes, como por ejemplo las Herrencillas,
se sacaba, se cortaba, se talaba un álamo negro. Sí. Que esto lo hacían, hay que tener en cuenta que esto lo hacían no cualquiera, sino lo hacían exactamente el día de San Pedro, los mozos, antes de servir a los mozos que iban, los quintos, los que iban a servir ese año al servicio militar. Ajá. Y lo que hacían era, talaban este álamo negro de la arboleda, lo llevaban a la plaza del pueblo, y luego había una especie de baile, Sí. una corrobla que se dice, y lo curioso es que muchos de estos jóvenes, cuando les gustaba alguna chica, lo que hacían era arrancar una rama de este álamo y se lo dejaban en la puerta a la chica que les gustaba. Uy, fíjate. Qué bonito. Y luego, cuando eran rechazados por la chica, o cuando había un poco... Si eran rechazados, Guillermo, que le pones a todos fallidos. Si eran rechazados, ¿qué pasaba? Si eran rechazados, pues en vez de una ramita del mayo, que es como se llamaba esta fiesta, la fiesta del mayo, pues les dejaban un cardo en la puerta. Pero bueno, también me han contado los mayores de Moralzarzal que para eso estaban los padres de las chicas, que para que ninguna por la mañana se encontrase un cardo, se encargaban ellos, que eran los que primero se levantaban, de quitar el cardo y que a su niña pues no le dejase nadie ningún cardo. Eso. Bueno, pues una bonita tradición de Moralzarzal. El tema del mayo, de ese árbol cortado por los quintos, es también una tradición común en otros municipios de nuestra zona y seguro que saldrá cuando hablemos pues de municipios como Miraflores, Guadalix de la Sierra, así que de memoria recuerde yo también esa tradición de los mayos y los quintos. Así que muy bonita parada la de hoy en Moralzarzal. Guillermo, me ha encantado, he cogido muchísimos conceptos ya para ampliar todos mis conocimientos en cuanto a toponimia, en cuanto a tradiciones y en cuanto al origen y la historia de nuestra sierra. Otra vez, tras las huellas de la sierra, nos ha dejado pues con esa buena sensación y con esas ganas de descubrir cuál será el siguiente lugar al que nos llevarás. Pues si recuerdas la semana pasada, cuando hablábamos de la dehesa Boyal, hablábamos del origen de la palabra Boyal, de su origen etimológico, de que Bovis en latín significa buey, de que Boalis es referente al ganado vacuno, y ya con esto de Boalis, pues ya te dejo un poco claro, te doy una pista de dónde podemos ir la semana que viene. Venga, yo ya lo tengo ahí enfilado, a ver si nuestros oyentes están bien. Y si no, pues el próximo miércoles nos volvemos a encontrar con Guillermo Herrero, que nos lleva tras las huellas de la sierra. Guillermo, un placer, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, como siempre. Adiós.